Sí. Ahora sí, disculpen a quienes están conectados. Bueno, nada, es cuestión de dedicación, digamos, sentarse. ¿Sí? Venimos atrasados, pero bueno, como ya lo he repetido tantas veces, esta corte en particular se va construyendo sobre la marcha. ¿Sí? Así que hay que hacer un esfuerzo compartido. ¿Sí? Sí. Hola, hola, hola. ¿No? Hola, ahí está. Ahora sí, para que me escuchen también los que están conectados virtualmente. Bueno, la idea para hoy, la propuesta para hoy es terminar una partecita que me había quedado en la teoría del Estado, que como habrán visto, me he tomado mi tiempo para desarrollar la teoría del Estado, a diferencia de las otras unidades, ello en razón de que presenta cierta complejidad en la primera lectura que se hace del material de estudio. ¿Sí? Me estoy refiriendo al libro de la teoría del Estado. Entonces, por eso es que he tratado de extenderme, y me hubiera gustado extenderme muchísimo más, pero bueno, no se puede. No se puede porque el programa es extenso y la materia es cuatrimestral. Entonces tenemos que ir a las apuradas. Esto de las materias cuatrimestrales también es motivo de opinión porque, bueno, hay ciertas asignaturas que exigen una suerte de decantación del conocimiento, ¿no? O sea, tienen que cimentar y luego tienen que decantar. Pero bueno, es lo que hay. Así de fácil. La tendencia mundial es que las materias sean cuatrimestrales. Esto quiere decir de que en la propuesta se ha trasladado este esfuerzo, que antes lo íbamos desarrollando de a poquito íbamos cocinando la teoría del Estado, en el caso de lo que yo voy dando, se lo ha trasladado a los alumnos. ¿Sí? Son los alumnos quienes tienen que redoblar el esfuerzo, ¿sí? Para que se entienda, digamos, no es que nosotros no quisiéramos desarrollar punto y coma todos los contenidos, simplemente que no se puede, porque no llegamos con la cantidad de clases. Por eso es que también en las clases de los lunes, la idea es ir avanzando con otras unidades a través de los trabajos prácticos, ¿sí? Como ya habrán podido ver. Y bueno, vamos a ajustar seguramente para el año que viene. Adelante. Vamos a ajustar algunas cuestiones. Bueno, quiero terminar con la parte de teoría del Estado. Según recuerdo, nos habíamos quedado en unidad de acción y unidad de decisión. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos cómo se construye la teoría del Estado? ¿Se acuerdan que habíamos visto la posición weberiana? Habíamos hecho una mención a otra posición que es la de Jelinek. Habíamos hablado también del Estado en la concepción marxista, también con una referencia tangencial porque lo volvemos a ver más adelante, y entiendo que algo también ya charlaron en las comisiones. ¿Me siguen, no? ¿Más o menos? ¿No? Sí, el doctor Madrid tenía audiencia. ¿Sí? Hay ciertas audiencias que no se pueden modificar, que no se puede suspender, digamos. Por eso es que no pudieron tener clases, pero bueno, por lo menos ya tenemos docente asignado. Hasta hace 2 semanas no teníamos, ¿sí? Que no es poco, que no es poco en esta construcción de la carrera que estamos haciendo de manera conjunta, ¿sí? Bien, decíamos,
Habíamos charlado de la unidad de acción y de la unidad de decisión. Todo esto es unidad número 3, ¿no? Esto que estamos hablando de la teoría del Estado. Y yo les comentaba que uno de los tips para entender de la mejor manera a la concepción hegeliana es que él constantemente nos plantea una relación dialéctica. Esto ya habíamos hablado, ¿sí? Y tengo que tener bien en claro cuáles son los elementos de la organización. Esto de un obrar social conjunto, una conducción recíproca que deriva en la intersubjetividad, ya también habíamos hablado de eso. Hay una ordenación normativa y un marco normativo en el cual nos movemos. Y hay un accionar efectivo a partir de órganos, que también habíamos hablado de ese tema. Cuando yo hablo de unidad de acción, lo primero que tengo que tener presente es que el centro de imputación de toda esa actividad que realiza esta organización llamada Estado, ¿sí?, conlleva o se dirige o se imputa, para ser redundante, a un mismo centro, a un mismo polo de atracción. ¿Sí? Antes de ayer, eso les quería comentar también, ¿se acuerdan? Adelante, adelante. Bien, Lucía, ya vamos a ver. Ya vamos a ver nuevamente la posición marxista. Vamos a avanzar con Heller y en todo caso después cerramos si hay algunas dudas. Decíamos, esto del centro de infutación, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera clase que tuvieron conmigo les había comentado, les había hecho una pequeña reseña de un autor israelita, actual historiador, que se llama Yuval Harari? Algunos se deben recordar que lo mencioné. Bueno, el otro día cuando estaba armando algunas líneas para la clase de hoy, me acordé de una parte del primer libro de Yuval Harari, que es de Sapiens, de Animales a Dioses. ¿Sí? Me acordé que hacía referencia a esto, ¿no? O sea, Yuval Harari dice de que el paso de los Neandertal a los Sapiens, que somos nosotros, que en realidad conlleva la extinción de todas las razas anteriores, los Neandertal, los Lemur, etc., se da no solo por el acto cognitivo, que es lo que históricamente nos enseñaban en el colegio, sino que se da por la posibilidad de crear ficciones. 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 ¿Sí? Y da 3 ejemplos, de los cuales los 3 son de interacción cotidiana, y de esos 3 yo enseño 2, o sea, enseño 2 ficciones, justamente. La primera que da es la religión. La religión, ¿sí? Para quienes profesan el culto católico apostólico romano, esto de creer sin ver, ¿sí? Felices los que creen sin ver, ¿se acuerdan? ¿Bien? Esto de creer sin ver es una ficción desde el punto de vista de la posición de Yuval Harari, ¿sí? Es una ficción. Claramente lo mismo ocurre con otras religiones que tienen algún grado de ficción y que funcionan en la actualidad. El segundo ejemplo que pone son las sociedades de responsabilidad limitada. Esto de la personalidad jurídica diferenciada, que yo les he dicho que el tema persona jurídica es mi pasión. La personalidad jurídica diferenciada de quienes la componen, como un centro de imputación diferenciado de quienes lo componen. ¿Sí? Las personas jurídicas, o sea, la posibilidad de que los humanos creemos
centros de imputación o sujetos de derecho distintos de quienes lo componen, ¿sí? Y que son claramente de existencia ideal. Por eso entran dentro de este concepto de la ficción, ¿sí? Ideal quiere decir que no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Y el tercer ejemplo que pone en ese capítulo justamente es el Estado. Es el Estado, ¿sí? Esto de que nos organizamos, nos ponemos de acuerdo en base a condiciones naturales, condiciones culturales que nos determinan el territorio, conformamos una organización que se distingue de la masa psicológica. Vean todo lo que fuimos caminando, ¿sí? Que se distingue de la masa psicológica y que esa organización finalmente logra un nivel de acuerdo en el que hay unidad de acción y unidad de decisión, y la unidad de decisión tiene un soporte a partir de la coacción, de ahí viene la parte weberiana, por eso hablo de Weber, a partir de la coacción, ¿sí? Y esa coacción viene dada por el derecho. Ese sería el resumen, ¿sí? Claramente, el Estado también es una ficción. También es una ficción. Es, para quienes siguen la posición contractualista, que no es estrictamente la de Heller, ¿sí? Nos pusimos de acuerdo. Ese nos ponemos de acuerdo nos acerca más a la posición contractualista. En algún punto, ¿sí? Los ciudadanos nos pusimos de acuerdo, obviamente en generaciones anteriores, para conformar lo que hoy, esta organización que hoy conocemos como Estado, pero que claramente es ficticia, porque no tiene una existencia visible. ¿Sí? De ahí viene esto de la vinculación. Entonces yo les decía de que cuando yo hablo de unidad de decisión, tengo por un lado un soporte normativo frente a la unidad de acción que hay, o que significa que todo el accionar del Estado se dirige hacia un mismo centro de imputación. ¿Se entiende esto o no? No. El Estado se imputa a un mismo centro, a un mismo polo de atracción, si lo quieren en términos contractualistas, a un mismo centro de imputación. O sea, nosotros nos pusimos de acuerdo, voy a poner un ejemplo, nosotros nos pusimos de acuerdo para que los órganos, características de la organización, la acabamos de repasar, para que estos órganos, ¿sí? Lo que hagan sean tomar decisiones, pero que esas decisiones que toman los órganos no se imputan a nombre propio. No se imputan a nombre propio, no las tomó Federico García en su carácter de persona humana, sino que lo tomé en mi carácter de órgano, supongamos que yo fuera el gobernador de la provincia, ¿sí? Órgano que representa a una organización que se llama Estado Provincial Jujuy. ¿Se entiende ahí? Esto es complicado porque es la ficción justamente. Por eso traía a colación la anécdota, que no es una anécdota, lo dice Yuval Harari en el capítulo 2 del libro que les acabo de decir. Por justo me acordé y por eso lo busqué. Entonces, en eso consiste la ficción, no en pensar, no, bueno, el Estado está sentado acá en esta silla. No alcanza con eso. ¿Sí? O sea, te voy a poner otro ejemplo. Quizá desde el derecho privado sea más fácil entenderlo. Pero eso vale para todas las personas jurídicas. Para todas las instituciones, debe ser. ¿Sí? Está representado por una persona. ¿Sí? ¿Quién hace? A ver, le voy a poner un ejemplo de derecho público. ¿Quién hace la declaración de guerra? ¿Cómo? Según la Constitución, ¿quién declara la guerra? El presidente. ¿Sí? El presidente hoy se llama Javier Milei. ¿Sí? Si mañana viene el presidente y declara la guerra al Estado Plurinacional de Bolivia, supongamos, ¿sí? Declara la guerra. ¿Lo hace a nombre propio? No lo hace a nombre propio, sino que lo hace
en nombre y representación de la República Argentina. ¿Por qué? Porque no está actuando a nombre propio, está actuando como un órgano. ¿Cómo se llama ese órgano? Presidencia de la Nación. Entonces, la persona física o humana, como dice el Código Nuevo, la persona humana que hoy ocupa ese órgano se llama Javier Milei. Pero cuando realiza una declaración de guerra, ese accionar no se imputa a la persona física, sino que se imputa a la persona jurídica, que en los términos hegelianos le llaman, se imputa a la organización. ¿Ahí se entendió? ¿Sí? Pero eso es unidad de acción. Ah, eso es unidad de acción. Eso es unidad de acción cuando hablo de centro de imputación. Unidad de decisión es otra cosa. Claro, la unidad de decisión van de la mano. Siempre tiene que haber unidad de acción y unidad de decisión en la posición hegeliana. ¿Sí? Pero cuando hablo de unidad de decisión, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo primero a los órganos. A los órganos que nosotros hemos creado. Pero al mismo tiempo, hay una relación intrínseca entre el Estado, a través de sus órganos, y el derecho. Y el derecho. ¿Por qué? Porque alguna vez cuando nos pusimos de acuerdo, allá lejos, para crear el Estado moderno, ¿sí? Dijeron, bueno, a ver, hay varias organizaciones. El Estado no es la única organización, se los acabo de decir, no es la única ficción que existe. Existen otras organizaciones. Supongamos una asociación civil, que también es una ficción, ¿sí? Y que también tienen un régimen, también tiene un acuerdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y una asociación civil? Y no hablo de la diferencia en el sentido de la clasificación de las personas jurídicas, sino en el sentido ontológico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ambas son personas jurídicas, ambas tienen sus fines propios. La Iglesia Católica es más vieja que el Estado, si vamos por el tiempo de existencia. La Iglesia Católica también es una persona jurídica y es más vieja que el Estado. El Estado representa a todos los habitantes. El Estado en general representa a todos. ¿Todos se sienten representados por el Estado? ¿Está? En teoría representa a todos. En teoría representa a todos. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia radica en el tipo de coacción que una organización puede ejercer y la otra puede ejercer. ¿Sí? Si yo soy socio del Club Gimnasia y no pago las cuotas, y el estatuto dice que yo tengo que pagar las cuotas, ¿qué puede hacer el club? Puede venir y obligarme y embargarme la casa, el auto, meterme preso. No. No. Tiene otro tipo de coacción. Me privará de los derechos que me corresponden como socio. No voy a poder utilizar las instalaciones, no voy a poder votar las asambleas, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, el Estado sí tiene algunos privilegios. Entonces, la modalidad, la forma de la coacción que tiene el Estado es diferente al de otras organizaciones que también representan ficciones. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Entonces, ahí viene la cuestión. Lógicamente, a ver, cuando acá decían en el chat, el centro de imputación entonces sería el órgano que representa una organización. No, no es el órgano, es la organización.
centro de imputación es lo mismo que organización. Lo que ocurre que como la organización es una ficción, porque es un acuerdo al que nosotros hemos llegado, al que los ciudadanos han llegado, como la organización es una ficción, tiene que tener necesariamente órganos, o sea, gente que tome las decisiones, ya sea por elección popular, ya sea por la fuerza, por algún sistema. Pero tiene que haber una persona física, una persona humana que tome las decisiones de esa organización. ¿Por qué? Porque la organización es un sujeto de existencia ideal, es invisible. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Más o menos? Bueno, entonces, dentro de esa unidad de acción y decisión, aparece esto de la coacción, ¿no? La coacción, Heller, ¿cómo nos habla? Nos dice del ejercicio del poder. El ejercicio del poder. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase veíamos cuál era el objeto de estudio de la ciencia política o del derecho político? Decía que había dos corrientes clásicas. Una que decía, nadie está estudiando. Estoy hablando de clase número 1, ¿no? Había dos corrientes clásicas. Una que decía que el objeto de estudio de la ciencia política era el Estado. Y la otra corriente decía que el objeto de estudio de la ciencia política era el poder. ¿Viste? Bueno, a ver, estas cosas hay que acordarse para siempre. No para la clase y no para el examen. ¿Sí? La formación digamos, en una universidad es para siempre. ¿Vamos? La formación en estructuras, porque no llegamos a ver punto y coma todo lo que dice el libro, no hay forma, ¿sí? Nadie, ni ustedes ni yo, no hay manera. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que hace Heller? Retoma este concepto de poder. Poder en el sentido de dominación. Eso es Heller, ¿no? Heller, Hermann Heller. Hegel es ¿cuál? El de la dialéctica. El de la dialéctica. Hermann Heller era un politólogo. Hegel era un filósofo. Ahí está la diferencia. Sí, si yo apago esto, ¿sale igual o no? Sí. Sí, porque esto vaya. Ahí está. Uy. No. Sí me siguen viendo. Ahora sí. Me molesta el tema de la luz. ¿Sí? Bueno, entonces. Estábamos, perdón, me perdí. Estamos en unidad de acción y unidad de decisión. ¿Sí? Hablábamos de esto del poder, ¿no? El poder como dominación. El poder como dominación. Pero el poder tiene que ir acompañado, cuando hablo de poder, inmediatamente, y si hablo de dominación, inmediatamente se me viene la idea de la unidad de acción. ¿Sí? Pero para que esa unidad de acción funcione, tiene que ir necesariamente acompañado o tiene que existir la unidad de decisión. Y cuando hablamos de unidad de decisión, yo les decía hace rato que tenemos que hacer referencia a esta íntima relación que hay entre Estado y derecho. ¿Sí? Tiene que existir necesariamente un orden normativo. Para utilizar las palabras de Heller, que acá la macheteé, dice,
hay una actualización unitaria y planificada de esfuerzos colegiados y hay una unificación de conductas por medio de la coacción física. ¿Sí? ¿De dónde surge esto? Del ordenamiento normativo, del ordenamiento jurídico, diríamos hoy. ¿Sí? Muchas veces, insisto con las traducciones, por ahí las traducciones no se asemejan tanto a nuestra cultura jurídica, pero hay que buscarle cuál es la sinonimia que tiene. ¿Sí? Entonces, para que haya unidad de decisión, tiene que haber necesariamente, adelante, toma asiento. Tiene que haber un orden normativo. Y en ese orden normativo va a radicar la justificación misma del Estado. El derecho, para decirlo de otra manera, el derecho es la justificación del Estado. Y este concepto es re importante porque cuando hablamos de la justificación del Estado, y ya estamos sobre el final de lo que es la teoría del Estado, esta unidad de organización exige, para que funcione, para que la ficción funcione, exige que el acuerdo sea unánime. Que el acuerdo sea unánime. Y para que el acuerdo sea unánime, necesariamente tiene que existir el derecho. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo sé yo si en la República Argentina existe este requisito del acuerdo unánime? Del acuerdo unánime plasmado normativamente. ¿Existe o no existe? ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque existe la... ¿Existe dónde? ¿Dónde está? La ley ideal, la Constitución. En la Constitución Nacional. Entonces, esto que suena muy feo en la versión helleriana, ¿sí? Se reduce en una norma jurídica, en la norma máxima, que es la Constitución Nacional. Cuando voy a la Constitución Nacional, sobre todo, ¿qué parte de la Constitución Nacional? El acuerdo, estoy buscando el acuerdo. Preámbulo. En el preámbulo está contenido este acuerdo unánime, organizacional, donde hay unidad de acción y donde hay unidad de decisión. ¿Sí? Y como consecuencia de este preámbulo que contiene estos elementos, ese preámbulo es para todo tipo de territorio. No, solamente para lo que le llamaron los constituyentes el territorio de la Confederación Argentina. ¿Estamos? No es para todo. Entonces ahí nace nuevamente el requisito territorio. Fíjense cómo vamos construyendo, ¿sí? El requisito territorio, y falta algo más. Ya tengo la organización, el territorio, las condiciones naturales, condiciones culturales, las ordenaciones sociales. ¿Y está el poder? ¿Sí? Está el poder, está la unidad de acción, la unidad de decisión. Hasta ahí tenemos todo. ¿Sí? ¿Y qué falta algo más? Ahí voy. El elemento población. ¿Sí? El elemento población, lógicamente, tiene que ver con este acuerdo unánime, ¿no? O sea, somos nosotros, y para utilizar las palabras del preámbulo, todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Estamos? Ahí está el acuerdo, ahí está el elemento población. ¿Sí? Pero falta algo más. Que ese poder, esa suerte de dominación plasmada o que sea consecuencia de un orden normativo, sea único. Y si digo que es único, o sea que solo el Estado lo tenga.
Si es único, entonces decimos que ese poder es soberano. Soberano. ¿Por qué soberano? Porque no hay otra organización de iguales características, con todos los requisitos que acabamos de analizar, que pueda desplegar esa suerte de coacción, ese poder, sobre un territorio determinado, sobre una población determinada, ¿sí? En grado de paridad. No hay otra organización, es solamente el Estado. Y eso es lo que en definitiva lo termina diferenciando de las otras organizaciones sociales. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí. Bueno. Acá dice Luis, el preámbulo, no los representantes del pueblo. Tal cual. Ahí está plasmado el acuerdo, el requisito de la unanimidad. ¿Sí? En definitiva, ese es el estado para Hermann Hesse. ¿Sí? ¿Por qué hago tanto hincapié en este requisito de el acuerdo y la unanimidad? Porque también puede haber acuerdo, pero que el acuerdo se haya resuelto por mayoría, como existen los cuerpos colegiados, congreso, legislatura, la asamblea de cualquier club, etc. Pero no, acá tiene que ser unánime. ¿Por qué tiene que ser unánime? La época en la que Heller escribió esto, en la historia era una época muy convulsionada, veníamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, habíamos salido de la Primera Guerra Mundial, se estaba gestando la Segunda, imagínense, él de nacionalidad alemán, con todas estas ideas, ¿sí? Que poco tienen que ver con la propuesta que hacía el Partido Nacional Socialista. ¿Y qué es lo que hace? Abreva de algunas teorías de la época. Y dentro de las teorías de la época, vamos a destacar una, para hablar en relación a esto de el acuerdo y que sea unánime. ¿Qué es la teoría de la Gestalt? ¿Alguien conoce la teoría de la Gestalt? ¿Nunca han escuchado hablar de la teoría de la Gestalt? ¿Se sigue estudiando psicología en el colegio secundario? ¿Sí? Sí. ¿Qué es la teoría de la Gestalt? ¿Cuál es el postulado con el que se la conoce? El todo. El todo es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. Ese es el postulado de la teoría de la Gestalt. ¿Sí? La teoría de la Gestalt justamente estaba en boga en esa época. En la época que escribe Heller. Entonces, por eso necesita y habla de este acuerdo unánime, porque en la unanimidad se sobrepasa la simple superposición de voluntades. ¿Y cuál sería la unanimidad? ¿La mitad más uno? ¿O qué? No, unanimidad es que todos estemos de acuerdo. Pero muchas veces, no todos. ¿Y entonces por qué cumplir las normas? Pero, a ver, por ejemplo, en Europa hubo estados donde no hubo unanimidad y se tuvieron que, como la ex Yugoslavia, cosas. ¿Y qué pasó? Se armó. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace que si vos no estás de acuerdo, qué pasó? Ah, pues, igual queda la clase grabada, ¿no? ¿Por qué mejor así? Pasa que como nosotros opinamos y esas cosas, eso no se queda grabado en el Zoom. Entonces directamente dejamos la voz grabada y ahí queda la opinión del compañero y todo eso. Si no queda como un espacio vacío, por eso grabamos. Sin contar también que se importa esas cosas. Tienen que proyectar la voz. Yo no estoy acostumbrado a dar clase con esto. Uso esto para que quede grabado nada más. No, digamos, dentro de los requisitos para ser docente,
te tienen que escuchar hasta la otra puerta, ya al final. ¿Sí? Bueno, si ustedes proyectan, también lo toma el micrófono acá. Bueno, decíamos, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Se desarma. Ahora, si nosotros admitimos esta ficción que se llama Estado Nacional Argentino, ¿sí? Y por ejemplo, vos no estás de acuerdo con la conformación de esta organización llamada Estado, ¿qué es lo que hace que cumplan la norma? La coacción. ¿Alguien se acuerda qué autor hablaba de eso en filosofía del derecho? ¿Qué es lo que hace que la gente cumpla la norma? El miedo a la sanción. Weber. No, Hart no, justamente el contrario. No, a Kelsen ni le importa. Kelsen dice, la coacción se aplica por per se, solo porque es derecho. Nada más. Antes de Hart. Austin. John Austin nos hablaba de esto. ¿Sí? John Austin decía, la gente cumple las normas por miedo a la sanción, no porque tenga el convencimiento de que es buena la norma, que esa es la posición hartiana. ¿Sí? Bueno, de eso se trata. Entonces, fíjate que aún en ese nivel de análisis, seguís perteneciendo al Estado. Por eso es que hablamos esto de que todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos somos iguales? No, definitivamente no, porque así arrancamos la clase, planteando el tema de la diversidad. Hoy se utiliza el término diversidad, antes no existía. ¿Sí? No somos todos iguales. Es más, en la misma Grecia tampoco eran iguales, ¿no? O sea que no es una historia de ahora, viene desde antaño. No todos somos iguales, pero si nosotros conseguimos un acuerdo y ese acuerdo es unánime, ¿sí? En su conjunto tiene un mayor valor, un mayor peso específico que la mera sumatoria de las voluntades de cada uno. ¿Está? Por eso dice, el todo es más que la suma de las partes. Esa es la posición gestáltica. ¿Está? Bueno, listo. Con esto terminamos la teoría del Estado. Todos convencidos. ¿Ah? Estamos todos convencidos. Estamos todos convencidos. En ciencias sociales. Pero ahí estamos todos convencidos porque. Bueno, por miedo a no. En tu caso, capaz que yo creo de que. No, por el examen, parcial, eso. ¿Ah? Pero es que eso es un error. O sea, porque si yo no estoy de acuerdo con el docente, tengo que plantear mi divergencia. No, seguro. O sea, de lo que yo conozco, que tampoco conozco todo, ¿sí? De lo que yo conozco, es el que más se acerca a nuestra realidad, a nuestro estado. ¿Sí? Entonces, por eso es que me gusta tanto Heller. Y a la profe de práctica no. ¿Ah? No le gusta. Y bueno, son las ventajas de ser adjunto. Son las ventajas. ¿Ah? Usted se basa en Heller y no a los autores. Teoría del Estado Heller. Entonces lo tenemos como. No, los amamos entre todos, con los otros profes. ¿Sí? Porque la práctica me enseñaba en base a otro autor. No, No, no enseña a otro autor. A ver, no nos confundamos. No nos confundamos. ¿Sí? Está la posibilidad de leer Heller y está la posibilidad de leer críticas de Heller, o sea, lo que otros dijeron que decía Heller.
sigue siendo Heller. pero sigue siendo Heller. Pero la comisión no lo tenemos práctico, así que no hay. No hay Heller. Ah, bueno. No, lo que... No, lo que enseña a ver, muchas de las cosas que yo le fui tallando están plasmados en el libro de la doctora Boneto, de la doctora Boneto y la doctora Piñeiro. ¿Sí? La doctora Boneto vive en Córdoba. ¿Sí? No fue profe mía, pero en la época que yo era alumno y yo cursaba Derecho Político, ya estaba la Boneto y sigue estando. ¿Sí? Entonces, definitivamente no es que sea una teoría distinta a la de Heller, sino es una docente muy reconocida en la Universidad Nacional de Córdoba que ha sintetizado de alguna manera, ¿sí? Entonces, por ahí es más fácil de entender con una crítica en el sentido estricto, ¿no? En el sentido objetivo, con una crítica que ir al libro. No hay problema, digamos, no hay problema. Yo lo que he tratado de darles es un pantallazo general de cómo el autor lo plantea, cómo el autor lo interpreta. ¿Sí? Lo mismo pasa con Mario Justo López. O sea, no es que Mario Justo López sea otra teoría. No, es un autor argentino que ha escrito sobre ciencia política y dentro de los cuales habla de la teoría del Estado. ¿Sí? Pero no son posiciones distintas, no son contradictorias, esa sería la palabra. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir a otra cosa, a ver si se divierten un poquito más. ¿Hace frío? Cuando venga... Ah, bueno, pero yo no voy a estar con ustedes cuando venga el calor. Ahí sí van a padecer. Yo por lo menos prefiero 1000 veces el frío antes que el calor. Pero bueno. Sí. Y cada año va a ser peor. Cada año va a ser peor. ¿Sí? Una duda. Sí. Con el tema del parcial no me quedó claro si es escrito que tenemos que venir acá o hacer virtual. El parcial va a ser presencial. Presencial. Estamos viendo cuál es la mejor modalidad. Si va a ser escrito o va a ser por alguna plataforma, en cuyo caso también es presencial. Eso vamos a organizar. ¿Sí? Eso estábamos hablando con Darío recién. O multiple choice o a desarrollar, pero presencial. Así es. Así es. Eso no hay duda. Va a ser presencial. Y va a ser el lunes, como ya saben. Así es. ¿Sí? El lunes. Que cada uno en sus respectivas comisiones. Y por supuesto van a ser parciales distintos, ¿no? No hay duda de eso. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende un grado de razonamiento por parte del alumno de los contenidos que se han desarrollado hasta ahora. ¿Sí? Sobre todo teoría de letras. Tienen que saber Heller. Alumno que no sabe Heller no puede aprobar Derecho Político. Así es fácil. Será un prejuicio, sería autoritario, llámenme como quieran ahora que me están grabando. A mi edad, sinceramente, ya he dado vuelta el velocímetro, así que no me calienta. Ya soy a prueba de bala. Así que no. O no me entra mal. Sí. Sí. Bien. ¿Estamos entonces? Sí, ¿qué pasa? El práctico que subimos era de las 5. Porque me fijé, controlé. 5, creo que era. A ver. Era unidad 5.
Así es. Unidad número 5, formación del Estado en América Latina. Ese es. Yo la relacioné con las preguntas y como hablaba de más, entonces la pregunta 9 encontré que había. No, lo que pasa es que, a ver, tengo que tener presente cuáles son las corrientes que se van dando. No esperen, esto se lo voy a recomendar para todas las materias, ¿sí? No esperen que el docente desarrolle punto y coma todo. No. El alumno, y más un alumno de Derecho, tenemos que formarnos de manera integral. Nuestro libro, bueno, son todos muy jóvenes, pero los más grandes por lo menos se van a acordar. Nuestro libro de cabecera no puede ser Paturuzú. Está claro, ¿no? Ya para que se entienda. ¿Sí? ¿O cuál? Bueno, vamos a ir a la unidad número 6. Pensamiento político antiguo y medieval. Primera forma de organización, política social, bueno, todos tienen la unidad número 6, ¿no? Pensamiento político y qué más era. Y medieval. Antiguo y medieval. Acá preguntan cuándo es el parcial. Asumo que no has empezado a estudiar, Diego. ¿Sí? ¿Cuándo se presentan las 30 preguntas? Solamente la De la- comisión 1 y 2, Claro, ese de la comisión 1 y 2, que es la del doctor Madrid. 32. Sí. Ahí. 36. 30. Sí. Bien, cada docente hace una propuesta distinta, ¿sí? Eso se llama libertad de cátedra dentro de la libertad de cátedra. O sea, yo no soy de los que te baja el INE, sí o sí tenemos que hacer. No, o sea, hay un margen. Sí hay decisiones que se toman, digamos, como esto de Heller, ¿sí? Hay decisiones que se toman respecto de cuál va a ser la posición de la cátedra. Pero dentro de ese marco, cada docente puede hacer distintas propuestas. Lo que, si alguno de acá está en la comisión de la doctora Malca, Manestar, bueno, ustedes saben que ella tiene toda la impronta, digamos, de la gente joven, que es buenísimo eso, porque los que tenemos más añitos no nos adaptamos por ahí a ciertas formas y está muy bien que sea así, ¿sí? Hay otros docentes que son más clásicos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Dentro de los cuales me incluyo. Pero no quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal. Simplemente son propuestas metodológicas diferentes. ¿Ah? Bien, bueno, vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver las unidades de historia que son muy buenas, digamos, para entender cómo llegamos o por qué estamos como estamos. De otra forma de decirlo, ¿sí? Y en esto hay que hacer un corte, hay que arrancar en algún punto. ¿Dónde vamos a arrancar? Con los griegos. Con los griegos. Ya habíamos hablado de la polis griega. ¿Se acuerdan qué era la polis griega? Las ciudades-estado. ¿Y por qué les llamamos ciudades-estado? Eran pequeñas organizaciones políticas. Ajá, eran pequeñas organizaciones políticas y qué características tenían. Ahora que ya saben la teoría del Estado. ¿Es así o no es así? Pero claro, ustedes cuando rindan derecho político, y es más, ahora ya no se lo vuelve a ver en el programa, ¿sí? O sea que ya son abogados en teoría del Estado.
Es como cuando rendís penal 1, ya sos abogado en penal 1. Sos abogado en derecho constitucional, porque no volvés a ver eso. Estudiar mucho para ser abogado. En derecho político, bueno. Bien, así tiene que ser. Yo no formo estudiantes, yo formo futuros colegas. Es una forma diferente de ver las cosas. ¿Estamos? Porque si no es aburridísimo. Claro. Seguimos entonces. Las polis se caracterizaban porque eran ciudades-estado. ¿Sí? Esto quiere decir de que tenían todos los elementos que acabamos de ver, eran organización, estaban circunscritas a un determinado territorio, y tenían sus propios órganos de gobierno, tenían autarquía. ¿Qué quiere decir autarquía? Mani, Schule, Geld, como dicen los alemanes. ¿Sí? Tenían autarquía. Por eso eran ciudades-estado. Lo más parecido a lo que hoy tenemos en ciudades-estado, ¿qué era? Les di un ejemplo. No, los municipios no. No, esos eran de derecho, son de derecho privado. El estudiante, ¿cómo es? El ente autárquico, claro, ese es actual. No, yo les había nombrado esto de la situación en los cantones suizos. ¿Se acordaban? ¿No? Bueno, les pongo un ejemplo más normal. Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Lo que pasa es que Cava Eso estaba en la pregunta del ingreso, que a mí me dejó acuerdo. Cava tiene un régimen en donde es una ciudad, pero tiene un tratamiento como si fuera una provincia. Una provincia. Pues se llama ciudad autónoma. Eso es luego de la reforma de 1994. La última reforma constitucional. ¿Sí? Bueno, y en esto de los griegos vamos a ver tres periodos. Tres periodos de la historia del pensamiento político griego. El primero no tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar más adelante, que se lo conoce como el periodo cosmogónico. 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 Son los cantones suizos, así es. Los cantones suizos, que son pequeñas organizaciones donde todavía se conserva la democracia ateniense, la democracia pura, ¿sí? Con la participación de todos y cada uno. ¿Sí? Alguien me dijo por ahí, te los comento para que vean que uno tiene que abrir la mente, que acá en Argentina podríamos hablar del funcionamiento interno de las comunidades aborígenes, en las asambleas de las comunidades aborígenes, ¿sí? Respecto de esta democracia en sentido puro, en su concepción helenística, digamos, en la concepción griega. Lo que ocurre es que claramente las comunidades aborígenes, alguien me comentó esto, pero yo disiento en el sentido de que no podemos considerar que las mismas gocen de soberanía, ni tampoco gocen de autarquía. ¿Sí? Ninguna de las dos cosas. Pero les comento porque hay gente que anda diciendo y anda pensando de esa manera y es respetable. Y es respetable. Bien. Pero nosotros seguimos con los griegos. ¿Qué es lo que pasaba en el periodo cosmogónico? Primera característica, no había una distinción entre
la moral y la política. Entre la moral y la política. No te me vayas tan lejos. Estamos hablando antes de Cristo. Ya te salteaste varios capítulos. ¿Sí? No hay una distinción entre moral y política. Al mismo tiempo, hay una especial atención hacia el mundo físico. Y se habla de una ley en el sentido de el orden de la naturaleza. Con lo cual ahí vamos a tener quizás el incipiente más antiguo, o el antecedente más antiguo, ¿para qué corriente? Para el ius naturalis. Por eso lo menciono a los cosmogónicos. Hay una segunda etapa dentro del pensamiento griego que se lo conoce como el humanismo. Dentro del humanismo vamos a ver los clásicos Sócrates, Platón, Aristóteles, se agregan los sofistas, y hay una tercera etapa que es de carácter individualista. ¿Estamos? Así lo vamos a estructurar. Bien, arrancamos ¿con quién? Con los presocráticos, o sea, antes de Sócrates. ¿Quiénes son los presocráticos? Los sofistas. ¿Qué es lo que plantean los sofistas? Abandonan la idea cosmogónica del mundo físico y emprenden un camino en donde se cambia la óptica. Ya no es el mundo de la naturaleza, el mundo físico, en el cual está inserto el hombre como un elemento más, sino que la óptica debe centrarse, el nuevo enfoque es en el sujeto, en el hombre. Entonces plantean algunas ideas, como por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, no es la naturaleza, el hombre es la medida de todas las cosas. Empiezan o hay una reseña incipiente entre tendiente a la separación entre derecho y moral, que en el periodo cosmogónico estaba todo junto, todo mezclado. Niegan las verdades universales. No hay verdades absolutas, exactamente. No hay verdades absolutas o niegan las verdades universales, es lo mismo. Y se enfocan específicamente en dos ciencias, que son la oratoria y la retórica. ¿Qué es la oratoria y qué es la retórica? Las dos, pero ¿cuál es cuál? La oratoria es para hablar con elocuencia y la retórica es para hablar con persuasión. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué se centran en estas dos ciencias? ¿Solo porque les gustaba?
No. ¿Cómo funcionaban las polis? ¿Cuál era el órgano donde se tomaban todas las decisiones? Las asambleas. Entonces era fundamental el dominio de estas dos ciencias. ¿Para qué? Para tener dominio de las asambleas. Eh, también es opinable, ¿sí? Porque hay gente que no debería hablar, definitivamente. O hay gente que la han aplazado en estas dos materias, en todo caso. Y hay otros que tienen una facilidad, hay otros que ya tienen doctorado en oratoria y retórica. Y si no, vean el debate parlamentario de la ley en la Cámara de Diputados. Como escuchó cada cosa en el debate. Y ni siquiera estoy hablando de la ley, ¿no? O sea, cosas que por ahí se dicen. No sé si han escuchado la de pasta base. La de pasta base es mortal. Estamos aquí en economía. Sí. La ley de pasta base es mortal. Bueno, después la buscan en YouTube porque está ahí. Entonces, para eso es que los sofistas hacían mucho hincapié tanto en la oratoria como en la retórica, para de esta manera tener el dominio de la asamblea. ¿Sí? La asamblea, que era donde se tomaban todas las decisiones de la polis. Respecto del Estado, ¿qué dicen? Que el Estado es un concepto artificial, que solamente se sostiene en virtud de ¿qué? De la fuerza, que más adelante se llamaría coacción. Virtud de la fuerza. Pero tiene la gran ventaja de haber emprendido el camino de separación entre la moral y el derecho. Y luego el positivismo lo llevaría al extremo. ¿Estamos? Bien. Como una contraposición a los sofistas, se nos presenta un personaje que en realidad no escribió ningún libro. Que todo lo que conocemos de este personaje es porque otro nos lo contó. ¿Sí? ¿Quién es ese personaje? Sócrates. Sócrates. Eso preguntaban. Cuando yo cursaba en Introducción a la Filosofía, el profe te preguntaba, no primero los libros de Sócrates. Bueno, pero don Carlos I hizo cosas muy interesantes. ¿Sí? Es inevitable, y menos más en esta materia, digamos, yo trato siempre de buscar ejemplos y alusiones, digamos, a otro tiempo o otro espacio, pero es inevitable, de eso se trata también. ¿Sí? Es solo para no generar conflicto. Bien, entonces hablamos de Sócrates. Algunas características de Sócrates. Primero, el precursor del humanismo, sin lugar a dudas. Planteaba esto de la debilidad del conocimiento, ¿no? Y esto de que puede modificarse constantemente. Planteaba el conocimiento generado a partir de uno mismo, por eso decía, conócete a ti mismo. Bueno, esto ya lo deben haber visto en filosofía, el conocimiento, ¿no? ¿No vieron nada de Sócrates? ¿Y pero cómo va a haber Platón si no has visto Sócrates? Son cosas que uno no entiende. Su método era
La mayéutica. La mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? La manera vulgar sería tal. Y en el sentido práctico, ¿cómo sería? Eso que va por la clase, va preguntándole a la gente, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes, por ejemplo, la luna? Ajá. Bueno, una cosa redonda entre el cielo, y de ahí él va induciendo según las respuestas que dan. ¿No? Sí, pero ¿a dónde llega eso? ¿Dónde A un se...? descubrir una verdad desde una indagación. A una indagación permanente. Al indagar permanentemente, ¿qué es lo que estás cuestionando permanentemente? La verdad. La verdad, el conocimiento. Porque para Sócrates, el conocimiento era una virtud. La virtud era una virtud. ¿Sí? Desde una posición más nuestra, digamos, de la materia, para Sócrates el Estado tenía existencia necesaria. Necesaria. O sea, no era como para los sofistas, que era una existencia ideal y que solo se sostenía por la fuerza y demás. ¿Sí? Acá hay una necesidad de que exista. ¿Sí? Y es el primero, en esta aplicación del método de la mayéutica, es el primero que plantea esto de la razón. La razón. La diosa razón, no la diosa razón de lo que vamos a ver más adelante con los racionalistas, ¿no? O sea, acá estamos mucho más atrás, pero es el primero, y tanto es así que muere en su ley, digamos, muere en su ley por entender de que debía primar la razón por sobre qué cosa. ¿Alguien sabe cómo murió Sócrates? ¿Cómo murió? Pobre, dicen acá. Pobre. Claro. ¿Cómo murió? Sinceramente no sé, pero lo que sí sé es cómo, sinceramente no lo conozco. No sé si, es más, hay quienes cuestionan la existencia de Sócrates. No, posta. Hay quienes cuestionan la existencia de Sócrates, porque lo poco que conocemos de Sócrates, ¿quién lo cuenta? Platón. No sé. Pero a ver, si hay gente, ¿alguno de acá es terraplanista? ¿No? Terraplanista. Siguen pensando que la Tierra es plana. Hay gente al día... Chicos, ¿qué leen aparte de derecho? No, pero, a ver, más allá de... Sí, hay una diputada, pero yo les voy a pedir, insisto, que lean algo más que el Patoruzú. ¿Sí? Pónganse a leer los argumentos de los terraplanistas. Yo no me considero terraplanista, ¿no? Pero hay cosas que realmente te hacen pensar. ¿Sí? Tarea para la casa. ¿Cuáles son los argumentos de los terraplanistas? Bueno, capaz que algunos los convence. A mí no me convenció, pero sí me hizo dudar. Reconozco. Varias cosas me hicieron dudar. Tengo un amigo que quiere conocer la Antártida justamente porque él es terraplanista. Quiere conocer la Antártida porque dice que de esa manera él va a descubrir, va a comprobarlo. Eso de la Tierra plana se lo vio en el programa de los cazadores de mitos, no sé si lo seguían, en Discovery Channel. Bueno, hay un avión, una empresa, que te hace conocer el espacio, ¿no? Fuera del mundo.
Sí. Ellos se subían y filmaban. Y definitivamente redondo. Bueno, de hecho, O sea. hay una teoría que se llama La Tierra Hueca. Ajá. Hay un libro que dice que en realidad, lo que se dice el triángulo de las Bermudas, que desaparecen los aviones, los barcos, que en realidad lo que hacen es meterse adentro de la Tierra, no llegan a dar la vuelta, y que hay un mundo propio, que tiene un sol, bueno, y que van como relatando lo que ven, y de pronto se corta la comunicación, y bueno, son todos estos aviones y barcos que desaparecieron. Sí. ¿Quién es el primero que planteó eso? No, de cuando ya no llegó. Un clásico de la infancia, de la época que todavía leíamos libros. Julio Verne. Julio Verne es el primero que plantea eso. ¿Sí? Ya no se lee Julio Verne, ¿no? Los más jóvenes saben quién es Julio Verne. ¿Sí? Para el examen estudian por lo menos 5 horas de Julio Verne. Bien. Estábamos con Sócrates. Fuera de broma, hay gente que cuestiona la existencia misma de Sócrates. ¿Por qué? Porque Platón, hay obras de Platón, ¿cómo se llama? Ahora no me voy a acordar. La obra se llama El Banquete, pero no me puedo acordar cómo se llamaba el tartamudo. Hay un personaje en El Banquete donde hay el banquete es una reunión, una comida, ¿sí? En donde hay un personaje que es tartamudo, que todo el mundo le hace burla, todo, en el libro estoy hablando, ¿no? Pero yo no me voy a acordar cómo se llama. ¿Se llama? Sí, sí, totalmente. Si alguno puede buscar El Banquete, Platón, tartamudo. Así. Ahí le va a decir el nombre del personaje, que claramente es de existencia ficticia. Claramente es de existencia ficticia. El banquete. En la obra se llama El Banquete, el libro se llama El Banquete. ¿Sí? Bueno, ya alguno que lo busque. Y ahí plantea, lo interesante de ese planteo en el banquete es cómo los seres humanos éramos duales en su concepción original. Esto no tiene nada que ver con derecho político, pero es muy interesante. ¿Sí? Éramos duales, entonces teníamos no 2 manos y 2 brazos y 2 piernas, sino que teníamos 4 brazos y 4 piernas y éramos una sola entidad en esa discusión. Y luego se dividió. Se dividió ¿por qué? Porque nos creímos, según el banquete, nos creímos superpoderosos y desafiamos a los dioses. Acuérdense que los griegos eran politeístas. Desafiamos a los dioses, entonces nos separaron y fuimos, bueno, y te explica todo cómo, o sea, te describe lo que es la separación y la creación del hombre y la mujer, ¿sí? Como complementos de la misma entidad, y se los diversificó, se los desparramó, digamos. Entonces, eternamente estamos condenados a encontrar qué cosa nuestra, ¿cómo le llamamos habitualmente? Nuestra media naranja. De ahí surge. Hay que busque cómo se llamaba el tartamudo, ¿no? Si no, se los digo la... ¿Ah? ¿Comeo? Bueno, sigamos porque no vamos a terminar. Son las 9:30. Son las 9:30. Lean. Matemático que entró a la universidad y tenía para él, joven,
que no somos. Ah, sí, John Nash. Eh, John Nash. Bueno, habrá tenido lo mismo. Lo mismo que qué. Relacionado, ¿no? Lo mismo que qué. La enfermedad esa. Porque él hasta. Las teorías de John Nash se aplican hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Y no, Hasta el día de hoy sigue. chicos, por favor, hagamos una sola reunión. Que él hasta el día de hoy sigue con esas imágenes y. Pero sí. Sí, las teorías de John Nash se aplican principalmente en física cuántica, pero también en términos sociológicos. ¿Alguien vio la película? ¿Sí? La escena del bar. Sí. La escena del bar cuando van a cortejar a la chica, a la rubia. Si no, véanla porque es fantástica. La escena, ya no voy a tener tiempo de contársela, pero búsquenla en YouTube. La película se llama Una mente brillante. Bueno, entonces, Él estaba pensando, perdón, que interrumpa, cuando usted habló que no existía Sócrates, y yo dije, pobre Platón debe haber sido como de mente brillante. no lo sé. No, yo no dije que Sócrates no existía. Yo dije que hay gente que piensa que no existía Sócrates, que no es lo mismo. Digamos, no es lo mismo. Pensé que esta película, sí, brillante, para mí es donde más inteligente del mundo. Bueno, es muy bueno. Bueno, ya me fui, como siempre. Estábamos con Sócrates. ¿Cómo muere Sócrates? ¿Sí? Lo obligan a tomar un veneno, que es la cicuta. ¿Sí? Lo obligan a tomar un veneno. Si era pobre o rico, la verdad no lo sé. Bueno, no lo sé. Pero ¿qué es lo importante de la muerte de Sócrates? El apego a sus creencias, a sus convicciones, ¿sí? En el sentido de que una ley en sentido formal, le llamaríamos hoy, una ley no puede contrariar a la razón, no puede estar en contra de la razón, ¿sí? Y esto, ¿se acuerdan cuando hicimos el cuadrito de las líneas? Que yo les decía que había 3 líneas y demás, que fue la primera clase. Y esto es algo que hasta el día de hoy, esta idea incipiente de Sócrates, es algo que hasta el día de hoy se aplica. Y se aplica en nuestra profesión. ¿Sí? Hay un adagio que dice que la razonabilidad es la medida de todas las cosas en materia de derecho. Esto de que la norma no puede ser irrazonable, no puede estar despegada de la lógica, despegada de la razonabilidad. ¿Sí? Eso no viene de Sócrates. Y cuando ejerzan la profesión, siempre acuérdense, la razonabilidad. Esto, che, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué nos exigen tal cosa? ¿Por qué a alguien? Entonces siempre tiene que pasar ese examen, la norma, ¿sí? El examen de razonabilidad, el juicio de razonabilidad. ¿Estamos? Bien. Eso respecto de Sócrates. Lo que ocurre es que en la época de Sócrates, digamos, esto de la razón es un atributo que es íncito. Acuérdense que viene de la época, veníamos de un periodo cosmogónico, ¿sí? En donde primaba el mundo físico, el mundo natural. Se hablaba esto del mundo naturaleza. Entonces, ¿La razón es un atributo? ¿perdón? Porque la razón era un atributo. Íncito en el ser, ¿sí? Mientras que la ley la habían creado quienes gobernaban en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos planteaba Sócrates? En caso de colisión entre ambos conceptos, debía primar la razón por sobre la ley. Y ahí estaba el problema.
¿Está? Bien. Es, Porque antes la norma de los certificados eran así, nada más. exactamente. Exactamente. Claro. Bueno, pero esto de la aplicación por medio de la coacción, ¿no? Sí. Veníamos de los sofistas, el Estado se sostiene por la fuerza, la ciudad-estado se sostiene por la fuerza. Entonces ahora pasamos a un periodo en donde ya cambio el enfoque y estoy más centrado en el ser humano, en el hombre. Imagínense la época en la que vivió, ¿no? Si es que vivió. Si es que vivió. Seguimos. Seguimos entonces. El principal discípulo de Sócrates era Platón. ¿Qué nos planteaba Platón? ¿Ah? Es el precursor del idealismo. De ahí viene lo de idealista, viene de idea, del mundo de las ideas. ¿En qué consiste? Aristófanes, ese es. Aristófanes. Bueno, después. Bueno. Ideal. No, él planteaba en su concepción filosófica, ¿sí? Él planteaba la existencia de dos mundos. Un mundo real, que es lo que nosotros podíamos percibir. Ese es el mito de la caverna. El mito de la caverna. ¿Alguien se anima a explicar el mito de la caverna? De lo poco que me acuerdo, hablaban de que había dos hombres en una caverna, estaban encadenados, solo podían mirar al frente. Así es. Creo que el fuego estaba delante, no, Atrás. atrás. Y bueno, y detrás de ese fuego había personas haciendo eso. Y bueno, y la única realidad que tenían estos prisioneros eran las sombras que entraban. Bueno, luego, no sé cómo hicieron, se liberaron y cuando salieron de la caverna vieron que la realidad era otra. Vieron que el sol era otra cosa y no el fuego. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Todo el mundo comprende la alegoría de la caverna. Yo no lo entendí durante años, ¿no? Después, hasta que un día dije, no, basta, me senté y ahí lo vi. ¿Sí? La alegoría de la caverna. ¿Qué es lo que hace la alegoría de la caverna? Exactamente, estaban sentados mirando hacia la pared y atrás mío estaba el fuego. Entonces, todo el movimiento que ustedes hacían, ¿sí? Generaba ¿qué cosa? Sombras, que era lo que yo podía ver. Entonces, yo lo que veía eran líneas o imágenes deformadas de lo que era la realidad. Estaba deformada, como las sombras. Todas las sombras son deformadas, son proyecciones deformadas de lo que es la realidad. ¿Sí? Ahí están los dos mundos. Entonces, el mundo terrenal, diría San Agustín, el mundo terrenal, ¿cómo vamos el tiempo? Mal. El mundo, estos son los momentos en donde empiezo a comprimir, saltear cosas. El mundo terrenal, o el mundo en el cual vivimos, solamente nos permite acercarnos o percibir ideas distorsionadas de la existencia del objeto en sí mismo que pertenece a otro. Ahí está. ¿Se entendió? Es fácil. ¿Qué va a ser fácil? ¿Qué va a ser fácil? Sí que tenían tiempo en esa época, ¿no? Sí que tenían tiempo. Por no decir otra expresión. Bueno. Lo que creció el hombre a partir de eso. Totalmente.
Totalmente. No se olviden el cuadro que hicimos el primer día. Ahí tenés la síntesis de la historia de la humanidad en esas tres líneas. En las formas, en las grandes estructuras, en las formas de pensar. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que trae como consecuencia aplicando este concepto del mundo de las ideas? Apliquémoslo a lo que estamos estudiando, al Estado. Primero, comienza una división entre quién y quién. Entre la moral y quién. Y el Estado, el derecho, la política, que en esa época estaba todo junto. ¿Sí? No importa. O sea, ya no nos estamos preguntando tanto si es moral o inmoral. Pero sí hay que entender que Platón era un moralista, ojo, ¿no? Pero ya lo está insinuando, empieza a aparecer de manera incipiente esta suerte de división. Pero Platón era un moralista, no les quepa la menor duda. Pero no todo era lindo en Platón, ¿sí? Él planteaba la existencia de jerarquías en términos sociales. De jerarquías. Y en este orden de ideas de las jerarquías había distintas clases sociales con distintos derechos. No es como nosotros que en la actualidad tomamos las clases sociales con un solo criterio, que es el término económico. ¿Sí? Allá los derechos eran distintos. Entonces vos tenías los magistrados por un lado, una de las clases sociales. Por oposición, ¿quiénes estaban? No, los esclavos eran cosas, los esclavos ni siquiera eran personas. Ni siquiera eran personas. Estamos hablando de la concepción, ¿no? O sea, clase social en esa época es algo que yo puedo predicar de las personas. Los esclavos no eran personas. Eran cosas, exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos los magistrados, que era la clase social más alta, por oposición, la clase social más baja, que eran los campesinos, los trabajadores. Y en el medio, acá buscaron, miralo. En el medio hay otra clase social que son los que sostienen la coacción, sostienen lo que después Heller le llamaría la coacción para la existencia del Estado, que son los guerreros, o sea, la gente que va a la guerra. Los soldados, los guerreros, como ustedes quieran llamar. ¿Cómo justifica Platón la existencia de estas tres clases sociales? Porque dice, ¿cómo? En razón de la virtud de cada uno. ¿Y cuál era la virtud de cada uno? ¿De acuerdo? Fuerte. Exactamente, la sabiduría. Por eso se justifica la estratificación. El concepto de estratificación va a surgir muchísimos años después, ¿sí? Pero en este caso está justificado. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Qué otra idea nos plantea este autor, Platón? Él dice que hay una forma cíclica de los regímenes políticos. Cíclica, que hacen un círculo. Cíclica de los regímenes políticos.
Y dice que siempre, desde un estado justo, se pasa a una timocracia. ¿Qué es la timocracia? Timo, con T de tilo. ¿Sí? La timocracia es una forma de gobierno de acuerdo al dinero, a la riqueza. A la riqueza. Y que luego de la timocracia viene la oligarquía. La oligarquía a su vez da paso a la democracia, pero la democracia genera anarquía. 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 Y por último, la anarquía trae como consecuencia la figura del tirano, la tiranía. Y de ahí volvemos al Estado justo. Esa es la visión. Y parece que está parejo. ¿En qué lugar estamos? Me quedo con lo de la compañera. Son ideas, son posturas. Cada uno que lo a ver, no existen las formas puras. No existen las formas puras. Yo voy a tomar un poco de acá, un poco de allá, un poco de allá. Lógicamente que voy a tener una inclinación, ¿sí? Pero esta materia es para eso, para que ustedes tengan un pantallazo. Hay conceptos de esta materia que yo la aplico todos los días, se los confieso, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora con Aristóteles. Lo aplico todos los días porque estoy totalmente convencido que es así. Sí. ¿Qué era antes de la democracia? Entre democracia y Oligarquía. La oligarquía. La oligarquía. Bien. Cuando Platón tiene que elegir a quién pondera, si pondera a la polis, a la ciudad-estado, o pondera al ciudadano, y fíjense que digo ciudadano, no todo lo de las clases sociales eran ciudadanos, ¿sí? Cuando tiene que elegir, ¿con quién se queda? ¿Con el Estado o con el ciudadano? Son teorías, dicen, no leyes. Tal cual. ¿Mm? Se queda con el Estado. Se queda con el Estado. O sea, en esta última pregunta que se hiciera Sócrates, entre la razón, llámese ciudadano en la versión platoniana, o el Estado, llámese leye en la versión de Sócrates, ¿sí? Se queda con el Estado. Porque dice que el ciudadano se encuentra sometido al Estado, se encuentra por debajo del Estado, pero ahí sí se da un gran cambio de lo que veníamos hasta ese momento, y es que el sometimiento ya no es hacia la persona, ya no es hacia la persona este sometimiento del ciudadano, sino que es hacia las leyes. Bien. Aristóteles. Podríamos seguir hablando de Platón, pero no llegamos. Aristóteles, creador de la escuela realista. ¿Qué es lo que hace? Hace una clasificación de las ciencias.
¿Cómo clasifica las ciencias? Entre las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias poéticas. Y cree poéticas. ¿Por qué? Porque dice que con eso se encuentran cubiertos las tres actividades de las cuales no puede prescindir el ser humano, que es el saber. ¿El saber dónde está? En las ciencias teóricas. El hacer, que está dentro de las ciencias prácticas, y el crear, que está dentro de las ciencias poéticas. A la política la ubica dentro de las ciencias prácticas. ¿Sí? Y acá viene el gran concepto. Para Aristóteles, el hombre es un animal político. El concepto del zoon politikon. Zoon politikon. Podría hablarle ahora. Yo estoy totalmente convencido que es así. Yo estoy tan convencido que es así que pienso que uno hace política todo el día, a toda hora, en todas las organizaciones, dentro de tu propia familia, en relación a tu esposa, en relación a tu hijo, en relación a tu vecino. El hombre es un animal político, ¿sí? Estoy totalmente convencido de ello. Nuevamente sostiene el tema de las ciudades-estado, hace la clasificación de las formas clásicas de gobierno. ¿Cuáles son las formas clásicas de gobierno? Monarquía, aristocracia, democracia, con sus respectivas desviaciones o deformaciones. De la monarquía, la tiranía, de la aristocracia, la oligarquía, y de la democracia, la demagogia. La demagogia, ¿sí? ¿Qué otra idea de Aristóteles? No, bueno, plantea la necesidad de un gobierno mixto, Nada, sigamos, avancemos. Ya les planteé lo del realismo, esto de que la parte filosófica ya la charlamos, que no hay dos mundos, sino que es uno solo, que lo vamos construyendo bien. Como consecuencia de estas dos grandes figuras, vienen lo que se conoce como las escuelas griegas o las escuelas helenísticas, dentro de los cuales vamos a ver dos antecedentes. El primero de ellos, los epicúreos. Los epicúreos. ¿Qué tomo de los epicúreos? Una visión universalista respecto de que hay una ley universal, que era lo que ya planteaban en la etapa cosmogónica. Hay una ley universal, pero le dan una impronta individualista. Frente a ello, segunda escuela, los estoicos. Los estoicos, ¿cuál es la misión del hombre en la tierra? Buscar la felicidad. También hablan de ¿la qué? ¿De qué? ¿Del alma? ¿Cómo sería eso? Que no se perturbe el alma, eso es lo que quisiste decir. Claro, pero el concepto de alma cristiano. Bueno, ahí está, el individualismo, potenciar tu condición humana en el marco de una ley universal, ¿sí?
pero siempre en busca de la felicidad. Eso es lo que caracteriza al estoicismo, ¿sí? La eterna búsqueda de la felicidad. ¿Está claro? Bien. Frente... No hay mucho... O sea, podríamos también hablar del estoicismo desde otro punto de vista, pero en definitiva, ¿cuál es el agregado? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Para qué les traigo los estoicos a colación en esta materia? El valor agregado es el aspecto axiológico. O sea, el Estado, o la poli, o la ciudad-estado, dicta normas, ¿para qué? Para que la gente esté mejor. De ahí viene lo de la felicidad, ¿sí? Para que satisfaga, digamos, sus necesidades. Para eso. ¿Sí? Bien, y por último tenemos San Agustín y Santo Tomás. Ya nos salteamos varios siglos. En el medio me salté Roma, pero no hay problema. Roma era una versión remixada de los griegos, así que no hay ningún problema. Vamos a la Edad Media. San Agustín sigue la línea de Platón, la existencia de dos mundos, que él le llama la ciudad terrena y la ciudad de Dios. La ciudad terrena y la ciudad de Dios. ¿Sí? Dentro de la lógica de San Agustín, ¿sí? O de las fuentes de las cuales abreva San Agustín, está el maniqueísmo. El maniqueísmo lo que plantea es la eterna lucha entre el bien y el mal. Y esto, maniqueísmo, la eterna lucha entre el bien y el mal. Y esto a su vez, ¿sí? Lo que hace es, el maniqueísmo fue condenado como una herejía por parte de la Iglesia Católica, piensen en la época que estamos, en la Edad Media, ¿sí? Pero esto se traduce en el Estado, ¿sí? ¿Cómo se traduce en el Estado? En que quien gobierna no necesariamente va a hacer el bien siempre. ¿Se entiende? Bien. Me quedan 2 minutos de tiempo. Santo Tomás, ¿qué tienen que saber de Santo Tomás? La Suma Teológica. No saber todo el libro de la Suma Teológica, sino saber que es el primero que sintetiza en un solo cuerpo, hoy le diríamos normativo, todas estas cuestiones que tienen que ver con el Estado, con el cumplimiento de las leyes, todo, y es de corte racionalista, o sea que está enfilado dentro de la línea de Aristóteles, del realismo, ¿sí? Toda vez que sostiene que sí es posible que el hombre conozca la voluntad de Dios. ¿Cómo puede el hombre conocer la voluntad de Dios? A través de la razón. Es el postulado de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Estoy en horario, le tengo que dejar a la profe el aula. Muchas gracias, chicos, ¿sí? Perdón si el último fui a las chapas, pero bueno, nada. Gracias, chicos. Sí, San Agustín, a mí me encanta San Agustín, pero bueno, no se puede. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lean. El tiempo es tirano. No.
Ah, por favor. Darío, ¿cómo estamos? Bien, bien, vamos a ver que termine esto. Sí, Darío, hay que subir todas las clases. Están todas, profe. ¿Están todas? Están todas.